Hola criptodos, ¿cómo están? Mi nombre es Catherine, los saludo desde Dubái y les doy la bienvenida a este canal Criptodos, donde cripto es para todos. El día de hoy les quiero explicar acerca de Web 3.0, que es súper importante que comprendamos muy bien para continuar metiéndonos en todo este tema. Así que bienvenidos. Desde que conocemos el Internet, este ha atravesado diferentes fases, digamos, diferentes etapas. Así que vamos a explicar las etapas de momento. Entonces, la primera etapa que tuvo el Internet fue desde 1991 hasta 2004, digamos. En esta etapa podemos decir que fue el inicio de Internet. Era una web que estaba financiada y diseñada por organizaciones gubernamentales y estaba diseñada para universidades. Esta web 1.0 era una web más pasiva, una web donde solo podíamos leer, una web donde no se permitía publicidad, una web donde vimos los primeros motores de búsqueda como Altavista y Yahoo. También empezamos a ver los primeros correos electrónicos de Yahoo y Hotmail. Luego, después del 2004 hasta actualmente, estamos en la web 2.0, que es una web más participativa, digamos. Es una web donde tenemos más acceso a la información y donde podemos interactuar con esta información. Ejemplos de esto lo tenemos en las redes sociales, por ejemplo, también en los podcasts que podemos crear, en los blogs que podemos escribir o simplemente leer, consumir, en las diferentes aplicaciones web que tenemos. Lo que quiere decir que la web 2.0 es más participativa y más activa, de cierto modo. Acá, un ejemplo de aplicación web 2.0 es, por ejemplo, la aplicación de taxi Uber. Esta aplicación nos sirve como intermediario entre el taxista y nosotros los usuarios. En la web 2.0 vemos que la información no nos pertenece. La información le pertenece a grandes compañías, compañías como Facebook o Meta hoy en día, compañías que contienen y que tienen toda nuestra información en un servidor central, en un solo lugar está toda nuestra información. Y por supuesto, en la web 2.0 sí se puede hacer publicidad. Pero ojo, ¿quiénes hacen publicidad en la web 2.0? Sobre todo las grandes compañías que tienen todos estos datos en un servidor central. Ahora, la web 3.0, que podemos decir es en la transición que estamos ahora mismo y lo que se nos viene. Esta es una web que básicamente significa seguridad y privacidad. ¿Por qué? Porque las tecnologías que utilizan es la tecnología blockchain, que ya lo explicamos en el video anterior. También utiliza inteligencia artificial, que quiere decir que cuando nosotros hacemos una búsqueda en Internet, las computadoras, la red va a ser súper inteligente y va a unir y buscar ideas. Todas las palabras él las va a convertir en una idea global y arrojarnos los resultados. También en la web 3.0 tenemos contratos inteligentes, que se puede decir que es un contrato de toda la vida que se basa en especificaciones de un negocio y que está guardado o almacenado en la blockchain, lo que quiere decir que es inhackeable, incorruptible, inmutable, que es seguro. La web 3.0 también nos invita a participar de manera más activa en la web, en el Internet. Quiere que tengamos una experiencia más inmersa, que sea más real la experiencia de nosotros con el Internet. Un claro ejemplo es el metaverso. La web 3.0 es básicamente la nueva red, es la nueva web que nos va a permitir ser dueños de nuestra información.
¿Por qué? Porque la información ya no va a estar centrada en un solo servidor central, no. La web 3.0 es descentralizada. ¿Por qué? Por el uso de la blockchain. Es decir, que la información va a estar disponible para todos nosotros, para todos los computadores que estemos conectados en la red, para todos los nodos que estemos conectados en esta cadena. Esto es la web 3.0. También obviamente nos va a brindar más seguridad y más privacidad de la información al ser descentralizada, es decir, que ya no va a estar todo en un solo lugar, sino que todos vamos a ser dueños de nuestra información. ¿Cómo les parece la web 3.0? ¿Cómo la ven? Me gustaría mucho saber qué opinan y que me digan cuáles son las características que más les gusta de la web 3.0. Déjenme por favor todos los comentarios aquí abajo, que yo voy a estar súper feliz de leerlos y de contestarles. Espero haberles aportado valor con este contenido y recuerden que cripto es para todos. Gracias.